Vamos a descubrir las mejores casas gastronómicas y los mejores productos de nuestra región. Y acercaremos la despensa asturiana a nuestras experiencias gastronómicas fuera del Principado. Así que ya sabes, no te quedes sin comerlo ni beberlo. Nos estábamos comiendo el mundo y por supuesto Asturias. Sigue ahí, no te quedes sin comerlo ni beberlo. En este primer No te quedes sin comerlo ni beberlo contaremos con dos símbolos de nuestra gastronomía. Un primer espada, como es Pedro Morán, y una de nuestras guisanderas más populares, Viri, del Llar de Viri. Muelles negros son traidores, los azules. Estrenamos también sección y colaborador. Juanjo Cima, de las Tablas del Campillín, actual campeón del mejor cachopo de Asturias, nos ayudará a conocer los mejores cachopos de nuestra región, aunque en esta ocasión nos saludará desde muy lejos. Y conoceremos una nueva propuesta gastronómica en Gijón, que más bien parece sacada de un Londres o de un Nueva York. Nos referimos a Mimo by Padrino. Acabando con dos casas gastronómicas con un claro común denominador, la calidad de su producto, pero con unas cocinas muy diferentes. Por un lado Yume y por otro Mar de Llanes. Te saludo desde el Taj Mahal, una de las 7 maravillas del mundo. He hecho mucho de menos Asturias y los cachopos, pero ahora estoy de viaje, así que necesito que tú te encargues de la sección. Espero que lo hagas muy bien y nos vemos a la vuelta. Mira, me he traído algo muy asturiano, un agua asturiana. No he podido traer sidra, pero tengo mi agua asturiana. ¡Chao! Bueno, lo primero que tenemos que saber todos, que yo creo que la gente no lo sabe, es que el cachopo no es un plato asturiano ni por asomo. Es la continuación de un cordon bleu. Y bueno, pues realmente, que esté rico, que no esté rico, que guste o no guste, que esté de moda, evidentemente sí está de moda, y es un plato que está rico, es un plato fundamentalmente para comer en cantidad, porque bueno, pues siempre los cachopos se hicieron gigantes y de varias maneras, pero vamos, que no reivindique nadie que el cachopo es un plato asturiano, que es mentira. Es un filete empanado con 3 o 4 ingredientes dentro, empanado con harina, huevo y pan rallado, y relleno bien de queso, bien de jamón, bien de queso azul, bien de huevo, bien de espárragos, bien de lo que se diga. Pero el origen no es asturiano, porque realmente no podemos engañar a la gente diciendo que es un plato asturiano. Que está de moda en Asturias, que Asturias lo puso en el mercado, que Asturias ahora mismo, pues bueno, pues presume de ser, pues muy bien, me parece francamente bien. Estamos en una sociedad de consumo y cada uno puede decir lo que quiera, pero no es asturiano. Yo en mi restaurante, en mi casa, en Casa Gerardo, en los años 60 ya tenía cachopo y estaba de moda, estaba menos que ahora, porque claro, los medios de comunicación no transmiten ahora lo que antes no transmitían. Pero es un plato que bueno, que no es asturiano, y lo reivindico, y que se vaya a la historia a estudiarlo y ya veréis cómo no es asturiano. Es el hijo de un cordon bleu más rellenito, pero nada más. Nuestra idea era trasladar ingredientes que estamos acostumbrados a ver en un buen restaurante en cuanto a calidad de producto, ya sea un buen pulpo, un buen boletus, un buen foie, etcétera, sobre un extra fino soporte de masa que no deja de ser pizza, tanto para llevar para casa como para comértela en el local. Mimo nace igual que El Padrino, con precisión con la gastronomía y haciendo lo mismo. Ingredientes de calidad entre pan. Son unas buenas hamburguesas de calidad, unos entrantes, las mismas pizzas del Padrino, unas buenas ensaladas, y orientado el 80% al delivery, un 20% para comer en el local o para llevar a casa. ¿Qué tenemos que no tengan otros? Originalidad al principio con El Padrino, seguimos haciendo lo mismo pero añadiendo un nuevo producto. Hamburguesas también inventadas por nosotros, una serie de entrantes clásicos a nivel nacional, regional y mundial, como sean unos aros de cebolla, un fish and chips, pero todo con ingrediente de primera calidad y llevándolo a casa, siempre teniendo honestidad con el producto y con el cliente.
Estamos en un sitio un poco raro, en una gasolinera de Celsa, pero bueno, en un edificio, un cubo de cristal muy llamativo, a la parte de arriba de Nuevos Roces. Y nada, en la misma gasolinera de Celsa hay un aparcamiento gratuito en la primera planta, que aunque suene un poco chocante y sea un poquitín contradictorio, el lugar está muy chulo, merece la pena. El concepto de mimo es un concepto un poco transgresor, es en una gasolinera de Celsa donde nadie iría en un principio a comer o a cenar a un sitio chulo, es eso, ¿no? Nos han dado la oportunidad en un local al lado de una gasolinera de montar algo y la verdad que el local es espectacular, con unas vistas muy buenas, un local muy cálido que da gusto estar, con música ambiente, luz tenue, y el concepto es eso, ¿no? Cambiar la mentalidad que el producto, la comida a domicilio no puede ser de calidad, ¿no? Mimo nace de eso, el compromiso con la gastronomía, con el producto y con el cliente. Estamos un poco chamuscados, pero solo la mitad. El resto está bien, el resto está bien. Bueno, el tema empezó el Día de los Santos Inocentes, una inocentada cruel. Fue muy duro ver quemarse en 25 o 30 minutos el esfuerzo de muchos años. Te entra una fuerza extraordinaria para poder salir adelante. Quieres hacerlo todo en 2 días, quieres arreglarlo todo en 2 días, quieres que vuelva a estar como estaba, es imposible. Y luego llega la segunda parte, que es cuando empiezas a darte cuenta que cada obra lleva su tiempo y que tienes que esperar. Porque yo quería abrir para Semana Santa, alguna mesa sí va a haber, por mis muertos que sí, pero bueno, vamos haciéndolo con calma, administrando, porque estamos en época de recortes, administrando mucho el dinero que hay que invertir, estudiándolo mucho para que quede, no igual, porque no me gusta copiar, pero sí con la línea que tenía de ser un lugar acogedor, alegre, con mucha luz. Esa es la idea, y en ese momento de las obras estamos. Yo recuerdo mi infancia jugando con los molineros y con la harina. Mi hijo mayor, que fue el que vivió un poco también la vida del molino, aunque no lo vio funcionar mucho, pero mi padre le contaba historias, y cuando todo el fuego yo vi a Daniel llorar y dice: mamá, estoy llorando por el molino, porque los demás objetos, bueno, pues había un mueble antiguo, que tengo otro, un trinchero, pero el molino es irreemplazable. ¿A mí qué fue? Pues yo creo que fue un conjunto de cosas, fue un conjunto de ver a todo lo que se había renunciado para poder realizar esa obra. Y bueno, no quiero dar la imagen de tristeza, porque para nada, porque para quitar esa imagen de tristeza me ayudó mucho el que al día siguiente, que no quiero decir incendio, digo evento, al día siguiente del evento, pues tuve más de 300 llamadas, WhatsApps, la gente, mensajes. La verdad es que en principio no creí que se me quisiera tanto, que había tantas personas que me quisieran. Prometo no sentirme sola nunca más. Fue como esa inyección que necesitas de vitaminas completa para decir me van a ayudar, que no pides, pero el saber que alrededor tuyo hay gente que viene. Por ejemplo, mira, apareció aquí al día siguiente por la mañana, a las 8:30 de la mañana, un constructor que me dice: no estoy en mi mejor momento, pero si hay que ayudarte, cuenta conmigo. Esa ayuda de la gente, que yo no contaba con ella, pues me hizo cargar pilas para poder luchar. Y pienso que no sé, de alguna manera, cuando me da el bajón, abro el teléfono y miro los WhatsApps y miro los correos, y ahí me apoyo. Un amigo mío que presenta el viernes un libro en la Universidad de Oviedo. Normalmente cuando presenta libros vamos luego por ahí de sidras, y este año, hombre, vamos a ir a tomarnos unas sidras después, pero la comida es aquí el sábado, de todo el grupo de amigos de este señor, de este amigo mío. Hay otra en abril,
que bueno, me dijeron que era la persona más cabreada que había ahora mismo en Asturias, que se llama la canalización creativa del cabreo. O sea, formas como cada persona interpreta el cabreo que tiene. Unos es con ira, cogiendo unas escobas y dando escobazos, otros es creando, otro es riñendo, otro es... Bueno, pues ese libro va a tratar de eso. Vamos a presentar cerveza. Hay una cerveza madrileña, la de la Virgen, que quieres, y vamos a presentarla aquí de una forma muy especial que ya comentaremos. Haremos las cenas que hacemos, los encuentros que hacemos siempre. No sé, hay varias posibilidades por ahí de hacer cosas que iremos anunciando poco a poco. La ayuda, que es la que se rueda por ahí y hace mucha gracia, es que a los 2 o 3 días me llamó una persona: Viri, estoy fuera, no puedo ayudarte, no puedo ir, cuenta conmigo, voy a estar por ahí. Y yo, pues mira, la verdad es que si me echaste de menos, no te eché de menos porque no sé, o sea, no llevo la contabilidad, pero entre WhatsApps, correos, llamadas de teléfono, hay 300 o 400, ¿no? Se dice, pues lo tienes muy fácil. ¿Tengo muy fácil qué? Dice, tú a cada una de esas personas le das las gracias, le dices que lo quieres mucho y que la manera de ayudarte es que de aquí a junio vayan a comer ellos y tus clientes 3 veces. 3 por 3, 9. Si van 900 personas a comer de aquí a junio, levantamos el chiringo. O sea que... Así que eso es lo que pido, que la gente que tiene la voluntad de que el YAR siga funcionando bien, de que podamos quitarnos un poco pues esa tristeza, entre comillas, que tenemos, verlos por aquí, en principio, aparte de que vengan y que yo me vaya a ganar un dinero, ver entrar a la gente me emociona. Así que nada, os espero, pues eso, mínimo 3 veces. No doy vales ni nada, no hacemos contabilidad, pero contamos con vosotros. Raquel, la vida es cabrona o es feliz, y las cosas se equilibran luchando, peleando y sonriendo, como sabemos hacer tú y yo. Así que ya lo sabes, sonriendo, no te quedes sin comerlo y sin beberlo. La historia de Casa Gerardo comienza en 1882, cuando mi bisabuelo Demetrio hace la casa y hace aquí una casa de postas que va, bueno, pues al estar ubicado entre Gijón y Avilés, la distancia equidistante entre las dos ciudades o pueblos, pues bueno, lo que hace es una casa de postas en la que, aparte de dar alimento a los caballos y a los animales que pasaban por aquí, pues abre también una especie de tienda, de comestible, donde se comía, donde se venían a repostar. La última hija de mi bisabuelo Demetrio casa con Gerardo. Gerardo era un personaje de aquí, del mismo pueblo, tenía una capacidad intelectual maravillosa y era una especie de lo que se llama ahora emprendedor, ¿no? Aquí se hizo baile, se hizo cine, se hizo lagar de sidra, casa de comidas. Bueno, pues él era una persona que en ese sentido pues tenía mucha capacidad para emprender. Mi madre nace en 1922 o 23 y ya empieza ya desde muy joven a pegarse a la cocina y a convertir más o menos lo que aquella famosa casa de postas y de cantidad de eventos en restaurante. Tenemos 135 años de historia. El establecimiento siempre ha estado en manos de la misma familia y bueno, y llegamos aquí pues bueno, pues con el sacrificio de una familia que siempre ha estado, bueno, pues pensando en satisfacer el órgano más agradecido del cuerpo, que es el estómago, es decir, dar de comer. ¿Qué pensaría mi abuelo Gerardo si en este momento viviera? Pues realmente sería una satisfacción para mí, sería ver sus sueños realizados, ¿no? La vida va a una velocidad impresionante y yo creo que es una pena que mi abuelo no esté aquí, de verdad. La cocina que nosotros hacemos fuera y la cocina que nosotros hacemos aquí es similar. Yo creo que nuestra cocina gusta fundamentalmente porque no olvidamos las raíces, no olvidamos la cocina tradicional, que es la base de toda la cocina de vanguardia, la cocina contemporánea. Si no tienes una base fundamental y buena, con raíces en la cocina tradicional, no vas a hacer la cocina que al cliente hoy día le gusta. No podemos olvidarnos de que el comensal, el cliente,
sí, depende siempre de una memoria gustativa. Esos primeros platos que empezó a comer cuando era crío, normalmente son de una cocina básica, tradicional, de familia, de ama de casa. A partir de ahí desarrollas una serie de técnicas y de formas de interpretar la cocina, que es lo que realmente estamos haciendo nosotros. Nosotros hacemos la cocina contemporánea que llamamos, es una cocina tradicional, pero puesta al día, con técnicas nuevas, con rasgos y con bueno, pues matices de cocina de vanguardia, que yo creo que es lo que realmente gusta hoy día. El restaurante ideal sería para mí pues muy fácil, lo que pasa que es muy difícil vivir de él, ¿no? Un restaurante de 10, 12 mesas en los que trabajaría con mi hijo y con 2 personas más y dos o 3 chicos en sala y yo, o sea, una brigada pequeñita y controlada total, pero eso es irreal porque al final no vas a poder bueno, pues subsistir. Cuando tú saltas de un restaurante familiar pequeño a un restaurante en la que en este momento yo tengo 16 personas de brigada, más cuando tengo el tema de caterings, más gente, más dependen de mí las cocinas de Londres, o bueno, de nosotros, de Marcos y de mí, las cocinas de Londres y las cocinas de Bruselas, pues ya es más complicado. Pero el restaurante ideal sería un restaurante para 25 personas y con trabajando 4 o 5 personas en cocina y 2 o 3 en sala y dar al día pues 18, 20, 22 clientes. ¿Qué pasa? Que eso no se sustenta. Bueno, nosotros el tema de vender nuestra imagen y nuestro restaurante, vamos a ver, yo tengo en este momento 64 años, hace 40 y pico que estoy en esto. Entonces yo crecí y nací con la nueva cocina vástaca, con el boom de la cocina de los años 70. Eso fue lo que me dio a mí, bueno, pues estar muy introducido a nivel de fuera de esta región, ¿no? En España y de fuera de España. Yo recorrí España varias veces con mi madre, cocinando por todos los restaurantes de España. Salí muchísimo. Fundamentalmente fue una labor de mucho tiempo, de muchos años. Y, quiero decir, sin ayuda de nadie. ¿Qué le falta a Asturias para que esto funcione? Promoción, unión y que la administración se dé cuenta que la cocina atrae, tira del turismo. Estamos esperando que alguien del Principado nos llame, estamos dispuestos a colaborar conjuntamente, estamos dispuestos a hacer algo, a enseñar que Asturias tiene una cocina moderna, que tiene una cocina elegante, que tiene una cocina limpia. Tenemos ese gran problema y es una pena que en este momento no se nos aproveche. Yo nací en esta casa desde que yo nací, que precisamente nací en la mesa número 10 del comedor de arriba, tengo media memoria, me parece que son 7 reformas en mi vida hechas, de las cuales, de las 7 reformas, 5 ya las financié yo, o sea, que primero fueron mis padres y tal, pero esta casa cambió muchísimo. Marcos Morán es hijo de Pedro Morán y de Ángeles Suárez, padre de Tomás Morán, y es una persona que, bueno, que cuando era un tío muy brillante estudiando, era de los mejores de la clase, y él siempre tenía en la cabeza que quería ser periodista. Cuando terminó el bachiller, se matriculó en Madrid, lo único que hizo fue gastar pasta a su padre, porque aprobó a lo largo de 2 años 3 asignaturas, y entonces cuando termina el segundo año digo, bueno tío, ¿qué vas a hacer? Porque tienes media suficiente para poder matricularte en otra carrera y tal, y dice, piénsalo unos días. Total, que a los 4 o 5 días digo, no papá, quiero seguir aquí. Marcos no tenía ni idea de nada, era el clásico tío que estudiaba muy bien y que tenía todas las prebendas que sus padres y sus abuelos le daban, y su bisabuelo. Pero bueno, cuando Marcos realmente le digo, bueno, entonces nada, a formarte en la Escuela de Hostelería de Gijón, estuvo 2 años formándose, pero en los intervalos de las vacaciones pues ya iba a restaurantes, y después a partir de ahí estuvo de prácticas pues en 14 o 15 restaurantes, desde el Bulli a Martín Berasategui, pasando por Arzac, Quique da Costa, el Celler, 2 o 3 en Francia, y al final lo que hizo, bueno, fue tener una buena formación, tiene una facilidad importante para tener una memoria gustativa importante, porque es fundamental dentro de la cocina saber comer, es fundamental. Hoy día el cocinero tiene que tener el horizonte por encima del cliente. ¿Por qué? Porque del cocinero salen ideas y salen platos que el cliente a lo mejor en un principio no le gusta, pero poco a poco al final pues vas educando. Una de las cosas que más nos podemos sentir orgullosos de los cocineros actualmente, que estamos haciendo que la sociedad sepa comer de una manera más moderna, más limpia, mucho más saludable y mucho más rica. Yo soy un comedor de todo, me gusta mucho la cuchara, me gusta mucho un
un bocadillo de calamares, pero bueno, yo creo que un bocata de jamón ese me encanta, y si es Joselito mejor, o sea que yo todos los días, si puedo, cuando no tengo ninguna cosa que hacer, cojo el coche y doy 3 o 4 vueltas caminando por Perlora durante hora y pico, y ahí me relajo, allí me salen ideas para platos nuevos, allí me siento el mar, porque bueno, pues esa humedad que hay en el ambiente y ese olor a yodo y a roca de mar, para mí es un sitio maravilloso, así de a diario. Después yo soy muy playero, pues hay playas que me encantan, como la de Aguilar, de aquí de Muros de Nalón, y bueno, pues en definitiva yo soy bastante pueblerino, no soy mucho de ciudad, ¿no? Yo soy muy clasicón, la música de mi época juvenil. Sin embargo, bailo de cine, ¿eh? Lo que pasa es que bueno, yo siempre fui un show en las bodas y tal, porque me encanta bailar. Soy más clásico de música melódica que pero también soy guerrero, ¿no? La música no te puedo decir porque tampoco estoy muy ducho, pero me encanta la música. Y el cine, pues bueno, yo, ¿qué que te diga? Soy hijo de una generación en la que les vaquerades eran la de Dios, y bueno, alguna vaquerada que otra a veces estoy viendo un partido de fútbol que no me interesa y busco una película por la tele, pero bueno, sí. Los vaqueras siempre van al Mocín, además, y la de Dios, eso de guapa. Soy Pedro Morán de Casa Gerardo, y uno de mis vicios, y cada vez mayores, que lo tenía mi padre, que en paz descanse también, es a eso de las 11 de la mañana coger un trocín de pan y meter un medio choricín de la fabada, que me sabe a gloria. Es mi mejor desayuno y yo creo que es lo que me da vida, me da vitabilidad. Yume es el comienzo de un sueño. Yume es exactamente lo que más me gusta de todo lo que he hecho durante todos estos años. Es el resumen de lo que he ido aprendiendo y he cogido lo que más me ha gustado en cada sitio y ha nacido Yume. Empezamos esto como una andadura que empezaría desde abajo para seguir subiendo hacia donde queremos llegar, ¿no? Hacia el tipo de gastronomía que queremos hacer. Mi cocina es un poco anárquica. O sea, un poco, quizá en Yume se centra más en lo asiático, pero al final la cocina de Adrián como cocina es una cocina totalmente anárquica. No me pongo barreras, no me pongo fronteras de regiones, ni de países, ni de nada. Simplemente cojo lo que me gusta de cada sitio y lo hago a mi manera, o a veces versionando platos que ya están ahí, o a veces haciendo cosas que simplemente salen, pero es una cocina eso, sin corchetes, ¿no? sin fronteras. Yo en realidad, efectivamente, no soy una camarera al uso, de hecho yo no estudié eso. Yo creo que en nuestra casa lo que buscamos es que la gente se encuentre cómoda, fundamentalmente que se encuentre cómoda y bien atendida. Por eso el hecho de que intento ser más anfitriona con ellos, como cuando tú invitas a una persona a tu casa, le recibes y desde que le recibes hasta que se va te ocupas de ella personalmente para que disfrute, es lo que intento hacer en Yume. Por supuesto van a estar bien servidos y bien atendidos, pero es un trato diferente. Tal vez nos salgamos un poco del protocolo en ese sentido, porque a lo mejor no es el restaurante al uso en el que el camarero te va a silbar en el oído, vas a tener un servicio rígido, estricto, pero yo creo que eso antes nos podía llamar más la atención cuando pasábamos de que te lanzaran los platos a un servicio bien atendido. Pero hoy por hoy todos hemos ido a ese tipo de restaurantes y al final todos tenemos la opción de comer en distintos tipos y lo que queremos es sentirnos cómodos. Y es lo que pretendemos en Yume, que estén como en su casa, que al final es lo que es, su casa. Para mí el momento del postre es un momento importante, porque al final el cliente es la última imagen que le dejas. O sea, sí, si un menú puede ser muy bueno,
completo, pero al final la imagen con la que el cliente se va del restaurante es con ese último momento, ese último plato, ¿no? Digamos que el resto de platos pueden ser muy buenos, le pueden marcar, pero digamos que hasta que no se sienta y recapacita un poco sobre lo que ha comido antes, no le vuelven esos recuerdos o esos matices, pero el postre es con lo que se va de tu casa. Entonces, para mí el postre es una parte igual de importante que la cocina salada. O sea, para mí un cocinero que no sabe hacer postres, para mí no es un cocinero completo, a nivel personal, ¿no? O sea, para mí hacer postres también es cocinar. No es solo hacer una carrillera o hacer un cochinillo o hacer una fabada o hacer unos callos, sino que hacer un buen postre con un sentido de postre, no ya metiéndonos en postres que van a salados, dulces, sino hacer un postre de verdad que te marque, que sea técnico, que esté bien hecho, para mí es muy importante, porque aquí, por ejemplo, la gente muchas veces se va con el recuerdo del postre, de que, coño, no es un postre al uso, o sea, no son unas natillas, no, es un pasito más. Entonces, para mí también ahí demuestro que es un poco que a mí también me importa esa parte. Nosotros en realidad, aunque sea poco popular, nosotros no hacemos cocina tradicional, que al final sería la opción que más normal veríamos aquí. Nosotros hacemos fusión y yo creo que antes sí podía haber un turismo que se movía por turismo y iba a comer los platos típicos, pero ahora el turismo, hay mucho turismo gastronómico que busca el nombre de un chef, que busca un restaurante, y desde luego una persona cuando viene de vacaciones no solo un día sino muchos días, y que venga a Asturias no quiere decir, pese a que están riquísimas, que vaya a comer fabas todos los días, sino que busca gastronómicamente, o bien por guías o bien por recomendaciones, otro tipo de restaurante. Los productos con los que se trabaja en la cocina, digamos que son productos que son de temporada, o se intenta que la mayoría o la gran parte sean de temporada, pero aparte que sean productos que nos apetezca cocinar a nosotros. O sea, ya no es cuestión de coger, no sé, unos callos porque estén de moda los callos, o coger una papada porque esté de moda la papada, sino que sean productos que también a nosotros nos vayan a ayudar a formarnos, ¿no? A aprender a cocinarlos. Por ejemplo, ahora tenemos tendones, tenemos lengua, tenemos una serie de productos que yo personalmente hacía mucho que no trabajaba y que me apetecía mucho volver a trabajar. Entonces, si hay algún producto en el mercado, ya sea nuevo, o sea, no tenemos por qué conocerlo, sino que muchas veces te vienen, te ofrecen, ves el producto, te gusta y quieres hacer algo con él, y ya tú también vas dando conocimiento de ese producto, ya no a ti, sino a la gente, ¿no? Y un poco lo hacemos así, o sea, simplemente es lo que nos apetece trabajar en ese momento, lo que nos apetece hacer en ese momento es lo que hacemos, ¿no? Hoy por hoy viaja muchísima gente disfruta de la comida, muchísima gente sabe de gastronomía y buscan sitios diferentes, sabores diferentes y buscan experiencias nuevas. Eso es lo que creo que Yume aporta a Avilés. No es el restaurante, desde luego, tradicional, pero como reclamo para el pueblo es otra buena alternativa porque es otra opción para el turista. Nosotros, del mismo modo que pretendemos que la gente pruebe nuevos sabores, pretendemos que pruebe nueva bodega. No quiere decir con esto que renunciemos a la bodega tradicional. Uno de los motivos es, primero, en Yume estamos haciendo alta gastronomía a un precio asequible. Entonces mi filosofía es que no estamos en los tiempos que la gente gastaba más en beber que en comer. Entonces mi filosofía es que yo no puedo darle una comanda de 25 euros por cabeza, una comanda media, y estropear esa comanda con la bodega. Yo sé que hay vinos francamente buenos que tienen un precio que es el que tenemos que renunciar aquí. Primero por eso, porque no podemos romper la comanda con el precio del vino, y segundo, porque hay pequeño productor que lo está haciendo francamente bien, perteneciente a bodegas conocidas, pero a lo mejor referencias menos conocidas, y tercero, porque si la filosofía es que prueben comida, del mismo modo hay que probar bodegas, si no seguiríamos bebiendo todos exactamente lo mismo. Lo que es el boom de la gastronomía, lo que aporta de bueno y de malo, quizá de bueno sea que la cultura gastronómica crece, ¿no? La gente se interesa más, hay ciertos programas de televisión que lo que hacen es que la gente se interese más, ¿no? Quiera ir a los restaurantes, quiera ver cosas, quiera aprender,
incluso muchas de ellas quiera entrar en este mundo, que eso también forma parte de lo malo, ¿no? Porque para mí llevar un restaurante, organizar un restaurante, para mí es de los negocios, por no decirte el negocio más difícil que hay. La gente se cree que venir a un restaurante es lo abro, te doy de comer y gano dinero. Lo que no ven es lo que hay detrás, de cuentas, de números, de que no se te ponga mala una cosa, de tener cuidado a la hora de las compras, o sea, es una serie de cosas. Entonces yo creo que el boom que está viendo es un boom que está bien, pero que va a explotar. Y al final van a quedar los que saben hacerlo. Muchos restaurantes que han abierto, muchos bares que han abierto a día de hoy, por el mero hecho de la moda, van a caer. Porque al final las cosas hechas de una manera sin sentido y sin corazón y sin querer hacerlas simplemente por el hecho de una moda, caen. Y en este caso es lo perjudicial, ¿no? Que ahora todo el mundo se cree que sabe de cocina, se cree que sabe lo que hay detrás de una cocina o de un restaurante y no tienen ni la más mínima idea del trabajo que hay, de lo que se tiene que hacer, de todas las horas que se echan para que un plato llegue a la mesa. Entonces yo creo que están bien los programas, está bien todo eso, pero creo que deberían ser más realistas. Y de verdad, si vamos a concienciar a la gente para la gastronomía, concienciarla con sentido, no solo la parte pomposa, la parte del postureo, la parte de las estrellitas de rock que están saliendo ahora, que no tienen ningún sentido. Yo estoy a favor de que un cocinero tenga un renombre y tenga un estatus y salga en los medios, pero vamos a poner los pies en el suelo, que no somos ni Phil Collins ni ninguno de estos para ir firmando autógrafos por la calle ni creernos los reyes del mambo, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la parte perjudicial ya para nivel personal de los profesionales, o sea, que creo que estamos perdiendo un poco el norte de que vamos, señores, que hacemos comida. O sea, no hacemos películas, ni discos que vendan millones de copias, ni nada. O sea, bien, somos importantes, estamos ahí, pero con cabeza. O sea, y por las dos partes es eso, ¿no? Que la gente de verdad se preocupe por aprender lo que es un restaurante y los profesionales que lo mostremos, pero desde la humildad, no desde el estrellato ni nada de eso. Yo desde luego el secreto creo que es la confianza. Yo confío plenamente en todo lo que sale de la cocina y como tal lo vendo. Obviamente yo sé, no lo vendo por propaganda, sé cómo están los platos, sé cómo salen, pero tengo tal fe en todo lo que sale de nuestra cocina que es imposible que no lo transmita en la mesa. Hay veces que dicen la gente, ay, es que me lo estás contando y parece que ya me apetece o me huele a lo que me estás diciendo, me sabe. Es que realmente creo en ellos y el secreto, la conexión es, primero, muchos años trabajando juntos. Entonces, no es un pase al uso de cocina a sala, no es una manera de llevar la comanda, nos miramos y nos entendemos, lo mismo con Adri que con Isaac, porque son años de entendimiento. Segundo, nosotros estamos acostumbrados a trabajar cocina a vista, con lo cual la comunicación tiene que ser muy fluida, siempre estamos muy expuestos y no puede haber nada, ni una voz más alta que otra, ni una cara mejor que otra, ni un nerviosismo que el cliente detecte. Pero desde luego yo creo que la conexión es confianza. Yo no me cuestiono nada de lo que sale de la cocina, del mismo modo que ellos me dan las explicaciones pertinentes al plato y saben que así lo voy a hacer. Yo creo que lo que le falta a Asturias para posicionarse más es salirse de lo convencional. O sea, Asturias se dedica a vender sidra, se dedica a vender fabada, se dedica a vender una serie de productos que para mí están bien, están buenos, es correcto, hay que sacarlos, pero creo que hay muchos más productos que no salen y que tienen mucho más potencial que cualquiera de estos, ¿no? Compañerismo. No quiero que sea antipopular esto y no quiero que a nadie le suene mal, pero no sé, yo vengo de Bilbao, en el que hay mucho más peña entre los chigres, entre los restaurantes gastronómicos más altos. Galicia está haciendo
no vamos a nombrar grupos, pero tiene un grupo que reúne a grandes cocineros y son personas que se encargan de potenciar la gastronomía y los cocineros, porque no con que ellos quieran potenciar la gastronomía de Galicia quiere decir que vayan a potenciar la comida tradicional gallega, sino todos esos cocineros que están haciendo una buena labor en ese momento en Galicia, que es lo que yo creo que aquí falta. No es necesariamente que potencien a un restaurante de cocina clásica asturiana, sino cualquier persona que está aportando en Asturias una labor bien hecha con vistas a que atraiga gente de cualquier parte. O sea, Asturias, hay una cosa que por ejemplo pone Marcos y los de Casa Gerardo, que es no solo faves o una frase así, y yo creo que es verdad, ¿no? O sea, Asturias, como cualquier municipio, Galicia, el País Vasco, Cataluña, Madrid, se encargan de potenciar todo, no solo una parte de lo que es Asturias, ¿no? Pero ya no solo a nivel comida o a nivel género, sino a nivel profesional. O sea, yo pienso que hay que potenciar no solo a los cocineros o restaurantes que hacen una cocina tradicional asturiana, sino a los cocineros que también hacemos otro tipo de cocina y que a nivel turismo ayudamos igual. O sea, la gente te viene a Asturias a comer una fabada, sí, pero te la come un día, no los 7 o los 15 que pasan a Asturias. Entonces vamos a hacer una oferta amplia, ya sea a nivel gastronómico o a nivel cultural, o sea, en todos los sentidos, para que la gente de verdad le apetezca venir aquí, tenga una paleta de colores amplia para hacer, ir a comer, ver cosas que les llame la atención. Y yo creo que el punto negativo es ese, ¿no? Que no terminamos de salir de lo tradicional, de lo que creemos que es correcto, cuando no es así. O sea, tú vas a País Vasco, tienes un restaurante de alta vanguardia que no hace cocina vasca, sino que hace fusiones, que hace tal, pero luego tienes uno tradicional y todos están metidos, todos se apoyan, todos hacen lo mismo, porque saben que al final es bueno para su región, ¿no? Pues yo creo que aquí lo que falta un poco es eso, ¿no? La unidad de todos, dejarnos de mamoneos, de que yo hago, tú no haces o tal, y de verdad unirnos, que al final todos vamos por lo mismo, ¿no? Que es ensalzar una región, y no, creo que nos tenemos que dejar un poco de eso, ¿no? De convencionalismos, de lo que creemos que es correcto, ¿no? Ya esos dogmas yo creo que ya se perdieron hace mucho. La gastronomía es mucho más que eso, es cultura, es una manera de hacer ver a la gente lo que eres, lo que es tu sitio y el valor que tiene. Entonces, unidos, obviamente, hacemos más que individual. Y yo creo que es eso lo importante, ¿no? Al final, a nivel gastronómico, sobre todo los cocineros, unirnos. Da igual la disciplina, el tipo de cocina, lo que sea. Todos a una, no diferenciarnos y tirar para lo mismo, ¿no? Que al final es el interés de que la gente nos venga a ver. Yo creo que falta esa unión entre nosotros, pese a que yo por mi parte tengo que reconocer que no tengo enemigo reconocido y que intento, si puedo colaborar con un compañero lo colaboro, y si puedo disfrutar de la mesa de otros compañeros disfruto, pero creo que falta un poco el unirnos un pelín entre nosotros y potenciar eso que también sabemos hacer muchos. Hola, soy Irache, responsable de Sala de Yume, y ¿qué es lo que más me gusta? Muchísimas cosas, pero entre ellas la decoración, y creo que en Yume lo podéis ver. Soy Adrián, cocinero de Yume, y aparte de cocinar, mis hobbies son tocar la batería y comprar muchos libros de cocina, pues soy un poco friki. A la sombra de la Catedral de Oviedo venimos a conocer a un cocinero que cocina la música, sí, como habéis escuchado, y además escucha al producto. Hasta llegar a este proyecto pasé por 1000 cosas, desde la música hasta miles de cocinas, hasta fregar platos en 1000 sitios. No lo sé. Lo primero, empecé en la Escuela de Hostelería de Llanes, que fue mi base, donde aprendí mogollón, aunque luego sales y sí que cuando sales estás un poco perdido en el mundo, ¿no? De ahí empecé a trabajar en un bar que tenían mis padres en Llanes, que se llamaba el Café Pinín,
empecé a elaborar pues todo tipo de pinchos, un poco diferente a lo que necesitaba Llanes, que no era el pincho de pollo grande con tal. Hice pinchos más pequeñinos, con un poco más de calidad, y ahí es donde yo empecé a pensar un poco ya en el tema de la calidad de los productos. De ahí me marché a Inglaterra, estuve en 2 o 3 restaurantes quemándome un poco, porque más que aprender era más rollo quemarse en tema de mucha gente, mucho barullo, horarios totalmente diferentes. De ahí yo me vine a Llanes, estuve en el San Pelayo, en el restaurante San Pelayo, una marisquería que hay que está bastante bien. Y luego ya volví a mi casa, lo que es el Café Pinín, a elaborar pues eso, pues más cocina tradicional, ya quizás. Luego ya tuve unos años con el tema música, sin dejar nunca de lado la cocina, y directamente me metí aquí, busqué el producto y vendo producto. Bueno, estuve trabajando con Paula Rojo, nosotros nos conocimos en Llanes, fue una historia así un poquitín de... Yo estaba tocando con otro grupo y apareció, la escuché cantar, me la traje a mi grupo, empezamos a tal, y luego de ahí pues nos fuimos juntos a un concurso que se llama Tú sí que vales, y de ella directamente allí fue cuando entró en la voz ya, y bueno, y todo muy bien, la verdad, una relación muy amplia con ella y es una gran persona. Bueno, yo lo definiría un local familiar con solo y exclusivamente producto. Aquí no puede venir la gente pensando que vamos a hacer nada sorprendente, porque lo único que te puede sorprender es la calidad del pescado. No lo toco, no lo hago nada, lo echo ahí, lo saco y ya está. Lo más difícil de este restaurante quizás es comprarlo, más que trabajarlo. Trabajarlo al final, bueno, es un 2, 3, 4 que vas haciendo, vas con los años cogiendo, pero el llegar a conseguir este pescado es lo más difícil de todo. Saber cuándo está bueno, cuándo el pescadero te está engañando, cuándo no te está engañando, cuándo te está diciendo que está bueno y en realidad no está, eso es lo más difícil. En Llanes es una rula que simplemente salen por la noche y entran por la mañana, el pescado no llega nunca más de 12 horas. Son barcos pequeños y me gusta más el pescado de cerca de la costa. A mí no me gusta el pescado de altura de afuera. No digo que no compre nunca afuera, porque evidentemente hay veces que para comprar una merluza en Llanes no tiene tanta capacidad como se piensa esa rula. Entonces, a veces compro afuera, pero el 90% de los pescados que compro es todo de la rula de Llanes, por lo que te digo, el tema de la calidad, las piedras que tiene, es que Llanes tiene algo que no sé, a mí me gusta mucho más. No me gusta la carne, me gusta solo el pescado, es un material que controlo porque yo pesco, entonces ya sé cómo va todo el rollo, ¿sabes? Del pescado. Lo que me gusta del rodaballo es que la plancha esté arrebatada entera de caliente, porque la piel se pega. Pues claro, depende de qué pescado necesitas una temperatura en plancha, ¿sabes? El rodaballo me gusta que quede la costra entera del rodaballo arriba, se vaya haciendo poco a poco y luego darle la vuelta y simplemente eso, ya está, no le voy a hacer nada más. Me gusta no tocarlos ni darle el sabor que propiamente tiene el pez. Yo tengo que cocinar con música, eso está claro. Yo llego por la mañana y digo, hoy me apetece escuchar jazz, pues jazz, hoy me apetece escuchar... Además tengo un abanico muy amplio de música, me gusta todo y depende de cada día, pones una música diferente, cocinas diferente, incluso con la música a mí me encanta. Tristán, ¿tú qué crees que tenemos los asturianos? Que ahí tendremos que sacar muchísimo partido, muchísimo potencial. ¿Y qué crees que nos falta para a lo mejor todavía, pues eso, posicionarnos más y mejor? Bueno, no es lo que nos falta, sino yo creo que lo que se llama el turismo de calidad aquí en Asturias es necesario, pero empezar desde abajo, ¿sabes? Desde el primer chigre, como se dice, que tiene que comprar el pescado aquí, tiene que hacerlo todo aquí. Si tenemos los mejores productos de España prácticamente, no todos, pero sí que hay productos buenísimos para poder utilizar sin falta de comprarlos fuera. Más baratos, al lado de casa y encima venderlos, si es que no hay mucha más historia que eso, hay que venderlo no nuestro, estando aquí, claro. Tristán, ¿a ti qué te gusta tanto el pescado que cocinas, solo pescado? ¿Dónde te encanta comer carne a ti? Pues no sé, a ver, te podría decir muchos sitios, pero me gusta mucho un sitio que es el Cabañón en Naves, cuando hacen las jornadas del chuletón, lo cocina un chico de aquí que es del Asador de Vega y me parece brutal. O sea, chuletones grandes, con poco hechos, él ya directamente no te deja ni elegir, poco hecho, muy hecho, no, es como él diga, pum, y me gustó mucho, la verdad que tuve una gran experiencia en el Cabañón. Y temas quesos, la cultura quesera, la que se está moviendo también en Asturias y que la gente tiene que saber que somos la mayor mancha quesera de Europa. ¿Con qué quesos te quedarías? Pues bueno, me quedo con muchos, me quedo con los quesos de fría, evidentemente, el tres leches, me quedo con los buenos gamoneos, con un buen cabrales, evidentemente, y quizás me quedaría con el chivita, también. Mejor queso de Asturias me parece que es 2015, de cabra. Muy bueno, pero claro, es que Asturias en quesos es que volvemos a lo mismo, cada cabeza es diferente, a ti te gusta cabrales, a mí no, Entonces quizás como completo me quedaría con el tres leches de fría, y te lo digo sin ningún... me parece brutal.
Dime qué lugar, paisajísticamente hablando de Asturias, te encanta, te vuelve loco. ¿Qué es ese lugar que dicen, es mi lugar preferido de Asturias? Bueno, me encanta el Valle Viango en Llanes. Es una cosa que me vuelve loco. Subes, lo ves, te quedas impresionado, bajas y tienes la playa al lado. Es que, claro, yo soy de Llanes y también, evidentemente, a mí me tira mucho esa tierra, no... Pero el Valle Viango, la playa de Bayota en Llanes, cualquier sitio un poquitín así recogidín, que no haya mucha gente, me encanta. ¿Por qué dirías a los que nos puedan seguir por el programa, por social media, que tienen que venir a conocerte y conocer tu cocina? Bueno, quizás tendrían que venir simplemente por ver producto. Yo no voy a hacer grandes historias encima de un plato, no voy a hacer grandes decoraciones, ni muchas espumas, ni mucho nada, porque aquí lo que se vende es solo producto y exclusivamente. No tengo carta, tú llegas y es lo que acabo de comprar del día de la rula, entonces un día tienes rodaballo, otro día tienes sargo, otro día tienes lubina, otro día tienes rubiel, es que depende, no puedes venir que me apetecen salmonetes, porque no los hay siempre. Aparte, las temporadas de cada pez tienen una temporada. No puede haber besugos por ejemplo, en septiembre, ¿sabes? Cada uno tiene su tiempo, entonces aquí es lo que se vende. Producto de temporada, tanto en verduras como en postres, como en todo. No hay fresas en invierno, ¿sabes? Las fresas son en verano y se acabó. Raquel, no estoy en el primer programa de televisión, no estoy en No te quedes sin comer o ni beberlo, pero es por una buena razón. Me voy con el blog, con Viaja Blog y con Travel Inspires a descubrir Madeira. Por eso no puedo estar en este programa, pero para los siguientes contáis conmigo, ¿de acuerdo?